Reciban un afectuoso saludo desde Tehuacán, en la ciudad de Puebla. Quiero dar pie a la siguiente enseñanza, que es la introducción a la educación de los hijos. Dirá alguno, y lo repito, ¿son herencia de Dios? Pues este niño es berrinchudo, patea a su hermanito, este niño es necio, no entiende. O como dijo una mujer un día, solo hay una forma que no haya problemas entre mis hijos y yo, es que no estén ellos o no esté yo. Solo así dijo la mujer. Pero yo te quiero decir algo, Dios puso en tus manos, en nuestras manos, plastilina, por así decirlo. ¿Alguien sabe para qué es la plastilina? Es una masa maleable de alguna manera. Es una masa con la cual tú puedes hacer la figura que quieras. Si quieres hacer un animal, lo haces. Si quieres hacer un ser humano, lo haces. Haces lo que tú quieras con la plastilina. Entonces, si hablamos de aquel hijo que tú dices que es un berrinchudo, que es un grosero, que escupe a los demás, es el reflejo tuyo. Ahí estás tú. Ese eres tú. Al hablar acerca de los hijos, solo en este día voy a dar nada más la instrucción. Y la verdad te voy a ser sincero, en esta madrugada estoy orando con mi esposa y recordábamos muchos hijos y muchas familias y aún le pedíamos a Dios. ¿Por qué razón? Porque la verdad, sinceramente, vivimos en una sociedad que no sabe educar a sus hijos. Vivimos en una sociedad que más que sociedad es una fábrica de monstruos hacia la sociedad. Es lo que hace. Envía monstruos a la sociedad. Envía podredumbre a la sociedad. Alguno dirá, ¿por qué utilizas esos términos, queridos? Espero que Dios me dé gracia. Y solo voy a hablar de la introducción. Es la introducción a la educación de los hijos. En esta introducción voy a hablarte de varias cosas para despertar tu interés. Si tienes hijos, te espantes. Si tienes hijos con hijos, a su vez te espantes. Si conoces cristianos con hijos, te espantes y podamos volver al corazón de Dios y al diseño de Dios y abrazar y decir, Dios, es que lo que estamos viviendo en las familias con respecto a la educación de los hijos es algo totalmente retorcido, es algo que no debe de ser, pero que sin embargo está en avance. Los padres no saben educar a los hijos y muchos cristianos que se dicen verdaderos no saben ni han sabido educar a sus hijos. Y luego cuando crecen solo se justifican y dicen, pues él tenía que tomar su camino. La Biblia dice en Ezequiel que no es culpable el padre por las acciones de los hijos, ni viceversa. Y se justifican así. ¿Les parece si oramos y le pedimos a Dios su bendición en esta mañana, tarde ya? Padre, bendito sea tu nombre, alabado seas por siempre, mi Señor. Dame gracia, Padre, para dar este mensaje. Quiero escuchar tu voz y tu corazón, Señor. Para que haya un volver, un interés profundo, Señor, con relación a la educación de los hijos. Padre, si te place, si te hemos agradado, Señor, ayúdanos en estos momentos, Señor. Amén. Quisiera que abriésemos la escritura. Proverbios en el capítulo 22. Dice así la escritura, en el versículo 16 de Proverbios, en el capítulo 22. Amigos, antes de leer, quiero decirles que estoy abrumado, y Dios lo sabe. Y las predicaciones que doy no son bromas, ni tampoco quiero llenar el intelecto, la mente de cada uno y decir, ya saben algo nuevo de Dios. Eso no sirve. Eso no ayuda. Yo deseo transmitir algo del corazón de Dios y de mi corazón también. Tengo 3 hijos. La mayor va a cumplir en estos días 15 años. El que sigue va para 12, un preadolescente, un hijo. Y mi pequeña que va a cumplir 10. Creo que al verlos crecer, al irlos educando, eso me ha hecho un poco más sensible
Porque déjame decirte que se puede hablar acerca de los hijos, se puede hablar y instruir acerca de los hijos, pero sin tener hijos a veces no sabes bien qué cosa estás hablando. Y peor aún, si una persona tiene hijos y no los educa y habla de los hijos, no sabe tampoco qué cosa está hablando. Esa es la realidad. Pero quiero decirte que quisiera desahogar una carga, así como hace 15 días que estuve acá, que desahogué una carga que traía. Y si a veces soy fuerte y soy duro, no es una forma, queridos. No es el estilo para que tú digas, es el estilo. No se trata de estilos, sino se trata de reflexionar y de entender las necesidades que hay en la sociedad y que podamos juntos solucionar en base a la palabra de Dios todos los problemas que nos aquejan. Es terrible la forma en que los padres están educando a sus hijos. Quiero decirte que nosotros somos los que construimos la sociedad. ¿Te has quejado de este México y del mundo? ¿Has dicho qué tipo de sociedad tan depravada nos ha tocado? En mis tiempos no eran así las cosas. ¿Has dicho y has pensado o has criticado la sociedad en la que vivimos, en donde a veces no queremos ya ni salir a la esquina porque tenemos ya miedo de la violencia que hay? O los que son cristianos, no quieres ni siquiera caminar 2-3 cuadras porque en esas 2-3 cuadras ves mujeres casi en ropa interior y dices, ¿qué cosa está pasando? Queridos, nosotros somos los que construimos la sociedad. No vamos a señalar allá o allá. Nosotros somos los que construimos la sociedad, y en este mensaje quiero involucrar a todos aquellos que se dicen cristianos. Me vas a entender más adelante por qué. Y repito, solo es la introducción. De hecho, no voy a entrar de lleno en temas de la educación como tal, sino simplemente, repito, es despertar el interés, es hacer y ver grandísima la ligereza, la ceguera, la apatía de decenas de padres cristianos y no cristianos. Y escúchenlo bien, cristianos y no cristianos. Tú dirás, ¿te refieres a los cristianos de este grupo, de los grupos que me estés diciendo? Sí, me refiero. Sí, queridos. Quisiera que Dios nos abriera los ojos y que, lejos de enojarnos o cualquier cosa, podamos decir y reconocer que nosotros hemos creado y nosotros hemos construido la sociedad en la cual hoy vivimos. Así que no nos quejemos entonces. Eso es lo que hemos creado. Decimos y vemos los periódicos y vemos este monstruo, ¿de dónde sacó su tanta maldad para apuñalar a su mujer? Nosotros lo creamos, quiero decirlo así. Tú dirás, tú, predicador, has creado. Nehemías y varios a veces se ponían el nombre del pueblo y decían, hemos pecado, aunque ellos no habían pecado. Nosotros hemos creado esa sociedad. Si tú ves a los hombres que lastiman, como dije hace unas semanas, a sus hijos cuando adulteran o cuando hacen cosas malas, y tú dices, eso es reprobable, eso no puede ser. Nosotros hemos creado eso. Es un monstruo, es un gigante. Es un gigante la mala educación, la ignorancia, repito, la apatía. Quiero manejar estos términos. No es fallé, no es me equivoqué. No, mira qué equivocación, te equivocaste de educar y sacaste un violador. Mira qué equivocación, te equivocaste en educar y sacaste un ladrón. Porque te adelanto, hay personas que se han dicho, yo soy cristiano, y aún así lo que han entregado a la sociedad, ¿sabes qué cosa ha sido? Monstruos y ladrones y holgazanes, buenos para nada. Una mujer en una ocasión dijo, ella siendo cristiana, si mis hijos no van a seguir el camino de Dios, por lo menos no le voy a dar lata a la sociedad entregando un hijo todo mal educado. Claro, va a ser un trabajador, va a ser alguien que va a servir a la comunidad, a la sociedad. Quizás no va a querer la fe, a lo mejor, pero por lo menos no va a ser un lastre de esta sociedad. Queridos, no quiero arruinar las fiestas que vienen en estos días, pero las fiestas son simplemente una cortina que nos oculta un momento nuestra propia realidad como sociedad. Esa es nuestra realidad. Y sabes, todo tiene su origen en el hogar, escúchenlo bien. Es el punto. Todo lo que tú ves, ese monstruo que tú y yo o que las sociedades hemos creado, tiene su origen, porque alguno dirá, ¿dónde está el origen de esto? ¿Por qué esto viene como una avalancha sobre nosotros? ¿Cómo podemos hacer que ya no haya tantas cosas de este tipo? Ladrones, violadores, holgazanes, divorcios, etcétera. Queridos, sí, queridos.
hay detrás una realidad, no toda, claro, no debo de ser injusto, pero sí hay una realidad, porque ¿sabes dónde comienza todo? En el hogar. La pequeñita que se tira ahí en el piso y que no le hace caso a mamá, la misma que se tira en el piso en otras dimensiones, ya casada y no le hace caso a su esposo. Y díganme si no es cierto. Yo he visto personas que se comportan, mira, lo único que les falta, y discúlpeme mi ironía, casados, pero lo único que les falta, ya sería lo de mucho, que la mujer se tire en el piso y se revuelque ahí tantito. Es lo único que le falta a la mujer en el hogar, y a muchos hombres consentidos, pero desde la cuna vienen consentidos. Espántense, por favor. A mí me da miedo, y repito, tengo 3 hijos. Y desde que nació la primera me dio miedo y dije, Dios, ella tiene que ser tuya. Recibí críticas de todo tipo, de personas, críticas que durante las enseñanzas, cuántas me lleven, no sé, te las voy a decir. Críticas que porque yo era un novato que empezaba, críticas que le falta mucho a ese hombre, pero yo lo único que me agarraba era de la palabra de Dios, únicamente, queridos. Pero sí nos debemos de espantar. En estos días, un grupo de hermanos oraba y decía, ayúdale Dios a todos aquellos que tienen hijos chicos a no cometer los errores que nosotros hemos cometido. Sí, los que tienen hijos pequeños tienen una gran oportunidad, tremenda oportunidad, de darle otro rumbo a la sociedad, o por lo menos hacerle un contrapeso a la sociedad mala en la que vivimos. Quiero inclusive que hasta los que son cristianos puedas llorar después de eso, te lo digo en serio. Los que somos cristianos, algo que nos caracteriza es que Dios quitó el corazón de roca y puso uno de carne, que cuando mira y se da cuenta del mal que hay, sabe angustiarse, entristecerse y llorar. Queridos, somos un fracaso como sociedad. Malamente a veces llamamos a los animales porque las cosas debían revertirse. El animal es el ser humano. Pero estudia un poquito acerca de la educación que los animales le dan a sus hijos, y hasta donde entienden y saben, por lo menos los educan. Yo no sé si ustedes han visto videos de cómo educa un águila a su hijo, de cómo educan es más, hay familias en donde hay un orden que ni siquiera muchos que se llaman cristianos tienen ese orden. Te lo digo en serio. Hay animales, familias de animales, que entre ellos hay jerarquías, y si alguno se quiere pasar de listo, algún animal, llega otro mayor, ya están moviendo la cabeza, sí es cierto, y le gruñe, y el otro se agacha y se va para allá. ¿Y qué es lo que le está diciendo? Aquí en este hogar hay orden. Y he conocido muchos hogares, cristianos y no cristianos, que no siquiera saben qué cosa es el orden. Malamente les llamamos animales, malamente nos referimos a ellos, ¿verdad? Al asno, a los perros salvajes, a todas esas bestias que Dios creó. Quizás a través de ello Dios le estaba o quería en algún momento hacer un contraste con lo que es el ser humano y hacerle saber y decir, mira, este es un animal irracional y tú no lo eres, porque ni eres animal ni eres irracional. Él no razona la moral, tú sí. Pero ¿qué haces y qué has hecho? No, queridos, debemos de preocuparnos. Sí, uniendo un poco el mensaje de hace 8 días, herencia de Jehová son los hijos. Pero esa herencia que Dios le ha dado a muchos, no has, y tómenme el término así, sabido administrar esa herencia de Dios. Dice aquí la Escritura, Proverbios capítulo 22, en el versículo 6. Dice así la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vuelvo y leo. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esta es una verdad bíblica. Aquí la Escritura está diciendo, instruye al niño, y maneja los términos niño y viejo, ¿no? O sea, es un antes y un después unido entre sí. Un antes y un después unido entre sí, por lo que aquí la Biblia llama instruye, instrúyelo.
Lo que nos da a entender aquí la Escritura es que lo que seamos, lo que tú, vamos a ponerlo de este modo. Cierra tus ojos, no lo cierren, pero es un ejemplo. Cierra tus ojos y transpórtate 20 años después. Lo que ahorita tú estás haciendo bien o mal tiene su repercusión 20 años después. O en otras palabras, piensa en tu hijo. ¿Sí? Pues cuando sea grande va a ser el reflejo de lo que tú hiciste, va a reflejar todo tu trabajo. ¿Sí? Con esto yo quiero decirte una cosa, todo comienza en la niñez. Y más aún, todo comienza desde la cuna. Ve qué cosa, tú que tienes hijos en cuna, qué cosa vas a hacer. Porque Dios aquí está diciendo, y si lo vemos de otro modo, si dice aquí que si instruyes al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se apartará de él, ¿por qué nuestra sociedad, cada vez que entrega una generación, esa generación es peor y no mejor? ¿No te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes por qué? Porque hemos olvidado a Dios. ¿Sabes qué oré hoy en la mañana con mucho quebranto en mi casa? Yo le dije a Dios, haz pedazos todas las ideas de los psicólogos que no contribuyen ni ayudan. Porque solamente cuando un psicólogo o muchos psicólogos que no conocen de Dios opinan respecto de los hijos, llevan a los hijos por una ruta de sentimentalismo que posteriormente voy a estar hablando también. Querido, ¿qué no es suficiente la palabra de Dios para que nosotros podamos llevar a nuestros hijos? Claro que es suficiente. Pero yo te voy a dar, no te voy a dar estadísticas porque ya lo sabes, pero te voy a hablar de algunas realidades que, como dije antes, aquejan a nuestras sociedades. La educación ahora es algo muy diferente, queridos, a lo que era antes, y eso debemos de reconocerlo. Todo aquel que quiera educar a sus hijos, se te va a hacer bien difícil. Se te va a hacer bien difícil, número uno, porque hay muy pocos ejemplos a seguir en cuanto a educación de los hijos. Tienes muchas cosas en contra, queridos. Y mira, yo quiero decirte algo, y esto es para angustiarse y quebrantarse. Ha habido gente que se ha llamado cristianos, y fíjate, se han llamado cristianos nada más para que veas lo urgente que es corregir los errores en la educación de los hijos. Es urgente que podamos corregir los errores en la educación de los hijos desde que son pequeños. Lo dije antes, pero ahora lo vuelvo a decir. Y me da miedo decirlo. ¿Por qué me da miedo decirlo? Porque alguno me pensará que yo solo estoy criticando y Dios sabe que no. Porque yo también tengo un temor muy profundo porque tengo hijos. Pero déjame decirte que ha habido muchos, pero muchos padres que se han llamado cristianos y que han perdido la batalla, esta batalla con sus hijos. Y que cuando los hijos fueron creciendo y ya cuando se hicieron de alguna manera viejos, lo único que hicieron fue entregarse al mundo. Esta es una realidad que tú puedes ver en muchos lugares, en gente que se llama cristiana y en gente que no se llama cristiana, queridos. Por eso digo que hemos conformado la sociedad. Hermano, ¿a ti te gustaría consolidar esta sociedad enviando al mundo un holgazán grosero, obsceno, pornógrafo o peor aún, borracho o ese tipo de cosas? A mí no me gustaría contribuir con eso, querido. Pero sabes, esto es tan importante hablarlo porque yo fui testigo. Déjame decirte, me convertí a los 16 años y lo he dicho hasta el cansancio. Ahora tengo 43 y tuve la oportunidad de conocer 2 generaciones de padres con sus respectivos hijos y de ver cómo los educaban unos y otros, querido. Yo lo observé, yo lo vi, querido. Y vi tantos errores y tú dirás, ¿eres juez? No soy juez, sino que al ver cómo hacían y al ver la palabra digo, ese es un error. No soy juez de nadie. Pero queridos, varios han perdido la batalla y otros que ven que empiezan en el camino dicen, pues aquel no pudo con sus hijos, entonces ¿qué tiene? No hay problema.
Yo creo que no es tan importante de entregarse, darse, o estudiar bien cómo vamos a educar a nuestros hijos. Pues eso no es tan importante, ¿verdad? No, queridos, nadie debe de ser conformista. Nadie debe de conformarse. Mira, querido, yo viví rodeado y discutiendo con personas que no querían educar a sus hijos, querido amigo. Mira, oí toda clase de términos cuando yo quería disciplinar y educar en la forma correcta a mis hijos. No les pegues, ¿a poco Dios te trata así? A ver, ¿a poco Dios es así? Y tú te pones a pensar y dices, ¿Dios me trata así? Bueno, ya de cristiano no, a lo mejor en otro momento sí, quizás, sí. No les des vara, porque la espalda te recuerda la espalda de Cristo sangrada, ¿verdad? No les des, mira, querido, va a haber todo tipo de ideologías, y yo lo único que quiero y deseo es que Dios nos centre, porque debe de haber una respuesta. Porque ¿por qué decenas y decenas de hijos y aún de gente que se llama cristiana? Y lo digo con tristeza, no con crítica. Y si alguien de otra congregación que se dice cristiano escucha este estudio y piense, criticas, no critico. Simplemente es un llamado a reflexionar, es un llamado a considerar las cosas, es un llamado a sentar cabeza y a decir, debemos de hacer las cosas de otro modo. ¿Qué está pasando? Repito, con nosotros. Queridos, debemos de temblar, y si no entiendes esos términos, entendámoslos, por favor. Vamos a entenderlos, vamos a ser sensibles ante todo esto. Repito, la sociedad está consternada. Me llamaron a dar una conferencia, queridos. Se me hizo sabio que en esa conferencia no llamaran a los hijos. En ese lugar los hijos estaban incurriendo en algunas situaciones ya obscenas porque, queridos, hablando, y ahorita vamos a hablar un poquito de la educación en las escuelas y en los hogares y por todos lados, digo, estamos reprobados. Reunieron alrededor de quizás 200 padres en una explanada y me pidieron que fuera a dar una conferencia. Fíjense qué curioso y qué diferente, porque cuando se ve que los hijos están mal educados, algunas personas van y vamos a ayudar al niño, vamos a orientarlo, vamos a decirle esto ahí en la escuela o en algún otro lugar. Mira, no, pero es que no hay que orientar al niño. Al niño no hay que orientarlo, hay que orientar al papá. Y eso fue bonito. Recuerdo de una de las cosas que les hablé en aquella conferencia y la gente hasta me dio compasión porque la gente movía la cabeza y yo les decía, tenemos que volver. No era precisamente hablar precisamente de Dios, era una conferencia secular y yo les decía, tenemos que volver a la forma en que educábamos antes. Tenemos que volver a ser como antes. Y aquí aprovecho a hacer un paréntesis. Hermanos, tiren a la basura todos los consejos, hasta de gente que se llame hermano, pero que no se consolide de acuerdo a las escrituras. Tiren a la basura porque nos está destruyendo y nos va a destruir, queridos. Lo digo con temor y a la vez con respeto por opiniones, porque he visto opiniones de todo tipo, queridos, de todo tipo. Todo mundo opina de los hijos, psicólogos, maestros, profesores, todo mundo opina y dice que cómo hay que hacer las cosas, queridos, pero lamentablemente pocos o casi ninguno abre la escritura y te da por lo menos algo bíblico para que tú puedas abrigarlo en tu corazón. Y repito, la oración de esta mañana, Dios me quebrantaba en gran manera, me quebrantaba demasiado y decía yo a Él, Dios, haz pedazos, haz añicos la opinión del psicólogo, haz añicos las opiniones de la gente, queridos. Yo desde que comencé a educar a mis hijos, repito, batallé con ideas de gente que se llamaba cristiana en ese entonces, de gente que iba a reunión de intercesión, oración martes, de gente que decía soy discípulo. Y yo batallé, fíjate, porque una cosa es batallar con la vecina furibunda que dice, oiga, ¿por qué le pega a sus hijos? Oiga, los está haciendo reprimidos. Una cosa es batallar con esa gente y otra cosa es batallar también con una persona que se dice cristiana. Batallé con ideologías psicológicas. En una ocasión llegaron un par de psicólogos por parte del DIF, de una instancia de gobierno. Llegaron y entraron en la casa. Yo pensé, alguien habló, porque yo corrijo a mis hijos. Alguien habló. En aquel entonces lo corregía. Llegaron, se presentaron y dijeron, vamos a platicar con su hija. Entonces solo la pequeñita. A ella se la llevaron para otra parte y con ella platicaron eran tres personas.
2 allá solas. Y una se quedó haciendo preguntas a mi esposa y dijo, ¿usted le pega a su hija? Dice, sí, sí le pego. ¿Con qué? Con una vara. ¿Por qué? Cuando hace las cosas mal. En el otro lado, mi hija, que le dimos vara, y después tocaré el asunto de la vara, solo es introducción. Me acerqué y estaba plática y plática, periqueando con los otros dos como si fueran sus amigos. Tranquila, nada retraída, nada de nada. Sale ella y le dice la psicóloga a mi esposa, quiero decirle algo. Los hijos más reprimidos y con posibilidades también de suicidio son los que no les pegan sus papás a ellos. Amén. Por Dios, no por mí. ¿Por qué dije este ejemplo? Que después volveré a tomarlo cuando hablemos de la vara y de muchas otras cosas. Sí. Imagínate. Es que vas a navegar contra la corriente. Tengo un estudio preparado para los abuelos. Porque los abuelos no saben qué cosa es educación. Solo dicen, ¿qué le pasa al niño? ¿Qué le pasa al niño? No la dejen llorar y van y hasta le pegan a la hija. Abuelo, discúlpeme y con todo el respeto que usted se merece, voy a dar un estudio especial para usted. Porque usted contribuye también. Y he conocido a muchos abuelos, queridos. Por eso lo que estoy hablando, créanme que no es una broma. Créanme que no es parte de la temática. Yo no sé, ni planeé, ni sé cuántos estudios voy a dar. Simplemente voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón, queridos. Pero estamos delante de una ola de contrariedad, de ideas contrarias, de ideas. Mira, yo creo que estamos hoy, educar a los hijos, hoy es muchísimo más difícil que 100 años atrás, quizás. Es muy diferente. Vamos a batallar, repito, con ideologías, con el psicólogo, con ideas de la hermana o el hermano fulanito de tal, con ideas de jóvenes que no te entienden nada, que ni hijos tienen, porque los he visto, no tienen hijos, están opinando acerca de la educación de los hijos. Pero queridos, es necesario, escúchenlo, que volvamos a las Escrituras y que cada principio que tomemos de la Escritura lo abracemos con todo nuestro corazón. Dime si no es una realidad que necesitamos un cambio, pero no. Mira, a ver, ahí les va esta. ¿Qué es más fácil? Ir a la cárcel o a la correccional de menores y darle 100 conferencias a unos adolescentes que ya mataron, que ya golpearon a los demás y que ya robaron y están en la correccional 15, 14, 15 años? ¿Qué es más fácil irles a darles conferencias y cambiarlos allí? O, válganme la expresión, volver el tiempo atrás y siendo ellos pequeños, ahí trabajar. ¿Sí? Que cuando el pequeño estaba ahí levantándole la voz al papá, una buena cachetada y va para el otro lado. Sí, muchos se espantan. Cristianos que tienen Biblia, que van los martes y que no saben la educación de los hijos. Que tienen ideas, como te digo, ve la corriente, ojo, ve lo que viene, la corriente del psicólogo, del religioso, del sentimentalismo, de la ignorancia, todo eso, con todo eso vas a batallar tú. Y si no te vas a acordar de esto, querido, porque muchos, ¿a cuántos padres yo luché con ellos y les dije, quizás me menospreciaban primero porque era soltero? Yo comencé a predicar desde soltero y les decía a los padres, eduquen a sus hijos, vean por ellos, hagan algo por ellos. Obvio, pues este no tiene hijos, yo no tenía hijos. Comencé con mi primera hija y seguía yo discutiendo y peleando con los padres. Eduquen a sus hijos. Mira, yo vi que este mintió y le decía a su padre, la mamá casi nada más se reía, la mujer. Y se decía cristiana. Y hasta ahorita se dice cristiana y te habla que el Señor hizo grandes cosas. Claro, ahorita a la fecha, su hijo es un haragán. Bueno para nada en la sociedad. Queridos, es navegar contra la corriente. Cualquiera que vaya a educar a sus hijos, escúchelo bien. Nos tocó la peor parte. Nos tocó de alguna manera, casi, repito, navegar contra la corriente. Contra ideales, he dicho. Contra vuelos sentimentales que no aportan nada más que sentimientos y con el respeto debido que se merecen en cuestiones de posibilidades. Ellos ya van de salida y a algunos les he dicho, tú vas de salida y vas a dejar fregado a este cuate. Discúlpeme el término, esa es la realidad. Y lo peor de todo que a veces estos cristianos se llaman hermanos, amigos. Debe haber un cambio, pero ese cambio debe de ser concreto, basado en algo. Basado no en sentimientos, basado no en nuestros propios conceptos, sino basado acá en las Escrituras, aquí.
El cambio, como leímos hace unos momentos, o la posibilidad de cambio debe de ser, repito, desde que está en la cuna. Desde que está en la cuna. Y cuando, escúchenlo bien, cuando lleguemos o cuando comencemos, que quizás sea de hoy en 8, a hablar acerca de cómo dice Dios que hay que educar a los hijos. Prepárate y abalánzate sobre la verdad. Abalánzate. Vean, queridos, es mentira lo que les voy a decir. Vean en la religión, en tantos grupos pentecostales. Véanlos. Véanlos cómo, teniendo aún la palabra de Dios, véanlos cómo entregan y entregan y entregan a la sociedad hijos que solo van a lastimar, que solo van a destruir, queridos, la sociedad. ¿Sabes que vamos a batallar con muchas cosas? ¿Sabes que los gobiernos, y me informaron que en algunos países tocas al niño, un raspón con un barazo, casi es delito? Afortunadamente en México todavía no. Es una buena nueva para ti. ¿Sabes que días atrás, semanas atrás pensaba en si hablar o no esto, y una persona hasta me dijo que no, pero lo voy a hablar. Voy a hablar todo lo que Dios dice. Voy a hablar del amor que requerimos para nuestros hijos, porque voy a tocar muchos temas, te van a interesar. Dije hace rato que yo conocí 2 generaciones, curiosamente, fíjense, generaciones que pareciera que se pusieron de acuerdo en decir, nosotros como generación vamos a navegar hacia ese extremo. ¿Qué? Vamos a darle puro barazo a nuestros hijos. Y les vamos a decir que Dios lo va a mandar al infierno. Más o menos así. No exacto, pero así. Crecieron amargados con Dios. Odiaron a Dios y no creyeron en Él. Y yo observándolo, porque yo tenía 16 años. Vino otra generación, pero esta, como dije antes, pareciera que dijo, vamos nosotros para el otro extremo. ¿Cuál? No lo toques. ¿Cómo le vas a recriminar? ¿Cómo lo vas a regañar? ¿Cómo lo tienes trabajando a los 3 años que dices que ya acomode el closet? Pasó el tiempo y son hijos pasionales, desordenados. No les gusta trabajar. Son malos los extremos, queridos. Voy a hablar acerca de el abuso en la vara y voy a hablar acerca del abuso en ser indulgentes con ellos. Voy a hablar en este estudio de temas y con testimonios bíblicos en donde Dios ha tocado a mi corazón fuertemente en respuesta a inquietudes que un servidor ha tenido, y de cómo en la Biblia ha habido hombres que han desbaratado el futuro y arruinado el futuro de sus hijos solamente por dirigirlos por sentimientos, porque eso también lo dice la Escritura, queridos. Eso también lo voy a hablar. Dime si no va a ser interesante. Dime si no, los que son cristianos, todos los que están escuchando, es motivo de decirle, Dios, ayúdanos. Ayúdanos, porque sí es cierto, esta sociedad la hemos creado nosotros. Nosotros hemos sido, ¿por qué? Porque hemos abandonado las formas antiguas de educar. Ya ni siquiera piensen en cuestiones bíblicas. Simplemente la forma de educar en cualquier pueblo, ciudad o región, en otros tiempos era totalmente diferente, queridos. Sabes que ahora en las escuelas, ahora es al revés. A lo mejor ya va a suceder que el alumno le pega al maestro. Pero a mí me tocó en otros tiempos, y también lo voy a hablar después, que a mí me pegaban en la escuela, queridos, y ni estoy amargado contra la maestra. Al contrario, recuerdo sus jalones de patillas, con gusto, de alguna manera. Recuerdo los con el borrador, ¿verdad? Y después vamos a hablar más a detalle acerca de eso. Solo te estoy dando como que para que intereses, para que tú le pidas a Dios y digas, Dios, ayúdanos a cambiar. Por favor, que no sea el hombre, que no sea alguien, voz de Dios y no voz de hombre, ¿sí? Pero, queridos, necesitamos ser diferentes. Necesitamos entender las cosas, repito, de otra manera. ¿Sabes que las escuelas son un desastre? Secundarias, primarias. Alguno dirá, yo por eso no llevo a mis hijos a la escuela. Pues nada más cuídate de educarlos bien, porque eso tampoco lo libra. Sí, porque hay gente, hubo un hombre que decía, y para que veas a qué me refiero. Dice, no, yo no llevo a mis hijos a la escuela. Sí, pero resulta que el niño sabía bailar y veía tele. Y cuando dice, oye, ¿pero dónde lo aprendiste? Pues que mi mamá salía de la casa a mediodía, y ya yo me iba con mi prima y ella me enseñó a bailar.
Ya, pero no los llevaba a la escuela porque se vayan a contaminar, ¿verdad? Si no, este no es un asunto, ¿verdad?, de escuela o no escuela, aunque tiene mucho que ver. Es un asunto de acá, del corazón y de principios que se llevan y que se llevan donde sea. Que se llevan donde sea, queridos. ¿Sabes que la gente está tan espantada en las escuelas? Sí, pero no vaya allá del origen. No vaya allá del origen de todos los problemas hasta que no se vuelvan a Dios. Y no los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Sino, como dije antes, los padres. En aquella conferencia, 200 padres ahí los tenía yo delante. Y les dije, recuerden cómo los educaban a ustedes. No sentimentalismos. Dios me dio la oportunidad de hablarle en la explanada, en la escuela, a todos esos padres, ¿verdad? Y poder hablarles y decirles, volvamos a lo que éramos antes, a la educación que era un tanto diferente a la que ahora se tiene. Pero repito, estamos casi en ceros, amigos. No tenemos nada de principios para educar hijos. No tenemos nada de principios. Te lo digo en serio. Si me vas a tomar en serio lo que te estoy diciendo y lo que te voy a decir después, se puede decir que llevo 14 años educando. Y no es de cada 8 días, es de todos los días y a veces de cada momento. Ver por mis hijos. Te va a dar gusto que no todo, porque cuando uno piensa en el predicador Richard, piensa que solo se la pasa como verdugo golpeando a sus hijos. Yo creo que te va a satisfacer, te va a dar gusto y ojalá te sea de testimonio ver el amor que les profeso a mis hijos, no solo en vara, sino en estar con ellos, amarlos y ser su amigo también. Porque hace rato dije cómo los padres se pusieron de acuerdo, pareciera, y navegaron de extremo a extremo. Error fatal. Error fatal, ser un padre duro y rígido con ellos, sin mostrar aquella otra parte preciosa y bella de amistad de Dios y de nosotros como padres. Error fatal, aquel padre indulgente que dice, yo por eso no les pego a mis hijos, no vaya a ser que una marquita les deje yo por ahí y pues no va a ser del mal testimonio y lo voy a reprimir. Y ya me dijo la licenciada, la psicóloga ya me dijo. En una ocasión, y voy a decirlo y luego vemos si se queda o no grabado esto, fui a una reunión, se supone que era de cristianos. Me dijeron, ¿quieres estar? Entré no a dar conferencias, entré a escuchar. Me senté y había unos hombres que se hacían pastores, pero ellos no hablaron de la educación de los hijos, que además sus hijos están en el mundo y están perdidos. Se levantó una persona a hablar psicología. ¡Psicología! ¡A cristianos! Y no hubo nadie que se parara y dijera, no. Número uno, el que tiene que marcar en la ruta de la educación de los hijos es el líder, el pastor, pero estaban sentados ahí, igual con sus hijos impíos. Y es a través no de pensamientos terrenales, sino de la palabra. No hubo quien se parara. Entonces yo pedí la mano y le dije, no es correcto. Cuando salimos, mi esposa me dijo, lo hubieras hecho en otro momento. Le dijo, gracias. Le dije, gracias sí por decirme. No aguanté. Y no aguanto. Recogemos cualquier consejo barato, querido. Recogemos cualquier consejo barato, económico, que no sirve para nada muchas veces, de gente que ellos mismos ni han podido con sus propias familias o hijos. Recogemos cualquier ideología y eso es lo que ha ocurrido ahora para educar. Y como dije el ejemplo hace rato, para lograr que esos jóvenes ahora allí que están presos, ¿verdad?, en un reformatorio, etcétera, para lograr eso, ahorita ya no se puede. Le puedes decir 1000 cosas ahorita, les puedes poner 1000 estudios de cómo enderezar el rumbo. Quizás se pueda, quizás no, pero te voy a decir algo, debió de haber sido antes. Mira que cuando son pequeños los niños, los que tienes hijos pequeños, mira, no te vaya a acusar tu conciencia después cuando ya más no puedas hacer nada. Porque está demostrado que los hijos pequeños, hubo un programa aquí en nuestro país que se llamó Educación Inicial, enfocada a pequeños de 3 a 7 años. Dijeron, esa es la edad en donde ellos son más receptivos. Esa es la edad en la que pueden aprender hasta 4 idiomas. Esa es la edad en la que se retienen, en la que entienden todas las cosas. Míralo, si esa edad es la tuya y tu hijo es berrinchudo o berrinchuda, aguas, espántate. Y es lo que dicen los programas de nuestro país. Cuanto más lo que dice Dios, que es más sabio. Cuanto más nos hemos llenado, queridos, de consejos terrenales.
Como aquellos hombres que el profeta los encontró y les dijo, ¿a dónde vas? Voy a consultar allá con el ídolo. Pues ¿qué no hay Dios en Israel que venga para que vengas acá y consultes? ¿Qué no hay Biblia? La sociedad, repito, los cristianos y no cristianos están en bancarrota y están muchos llorando la tragedia de sus hijos que ahora viven. ¿Por qué? Repito, por ignorar las escrituras, por no abrazar las escrituras, por no, muchos están ahorita bebiéndose tragos amargos, querido. Porque dime si no es amargo que un hijo ya crecido y creció en un lugar cristiano, en escuelita dominical, y es un holgazán pasional, no sirve para nada. Ni siquiera el padre logró hacer que fuera una persona de trabajo y de bien. Imagínate, ahorita están cantando sus tragedias, sus tragedias. Mi suegra y yo en estos días platicábamos con un director de escuela, diciéndonos lo que ya sabemos, queridos. Diciéndonos que en la secundaria hay droga, diciéndonos que en la secundaria los jóvenes están pero mal. Es más, ¿sabes por qué se sostienen ya las escuelas? Porque profesores hay que pagarles. Y porque en casa los padres dicen, no, yo prefiero ir a mi hijo en la escuela que lo tengo que aquí batallando con él acá en casa. Se van a seguir sosteniendo en esas condiciones y circunstancias. Pero ¿sabes? La verdad, y quien quiera ser valiente reconocerá que las escuelas ahora son el punto de encuentro entre los que van y la maldad. El que no sabía que era droga ahí lo entiende. El que no sabía que era la pornografía ahí lo va a entender. El que no sabía que era la rebeldía y retar a los padres ahí lo va a aprender. Si no lo sabía, o lo va a consolidar o va a haber intercambio de consejos. ¿Qué te parece? Y la escuela va a seguir. Y va a seguir así, queridos. Pero cómo me acuerdo a veces cuando estoy inquieto por la forma tan vana de educar ahora de muchos padres, y cómo me acuerdo de lo que sí había antaño, hace muchos años, queridos. Y peor, los que somos cristianos, ¿qué queremos para nuestros hijos? Cristianismo es sinónimo de disciplina, cristianismo es sinónimo de abnegación. Y un hijo pasional, vagabundo en la casa, ese no puede servir a Dios en lo futuro. No puede, queridos. Entonces vuelvo a decir, nosotros creamos nuestra propia sociedad. Nosotros hemos creado esa máquina destructora. ¿Y sabes qué he pensado yo? Mira, si alguien hubiera dicho hace 15 años que México iba a estar así como ahorita, por la mala educación de los hijos, a lo mejor no se lo hubieran creído. Pero ¿de dónde sale tanta maldad? Hay testimonios de chavillos que estuvieron en el coro de la iglesia, que violaron y después de violar el producto lo enterraron ahí mismo, ya apestando después de días varios. Y como esos hay muchos. Y díganme si no es cierto que la maldad hace 15 años no era la que hay ahora. Yo recuerdo que antes, muchos años atrás, cuando estaba yo en la ciudad donde nací, en México, en toda provincia se sabía que era gente decente, que era gente tranquila, que era gente quieta, y los peores estaban en la Ciudad de México. Ahora ya no se sabe. Mírale para el norte y ves a Sonora y todos esos lugares y dices, qué horrible. Mírale para allá abajo, Veracruz. Mira, para donde quiera que le mires. Somos un asco. Damos vergüenza como sociedad. Pero repito, eso es lo que nosotros hemos creado. Ese resultado de nosotros hay que aceptarlo. Y si ese es el resultado de nosotros, ¿qué resultado habrá si abrazamos los principios de Dios? Si le decimos a Dios, te quiero a ti y no mis sentimientos ni mis ideas. ¿Qué resultados habrá si abrazamos los principios y los designios de Dios aquí plasmados en la Escritura? Dime qué resultados va a haber. Tiene que haber buenos resultados. Yo les digo algo con mucho miedo. Perdónenme si mis hijos crecen más. Perdónenme si llegan a fallar. Perdónenme, por favor. Pero lo que estoy hablando ahorita es verdad y eso no lo va a negar. Escúchenlo bien. Hay gente que ha dicho, ese predicador va a ver, tan pronto sus hijos lleguen a la edad adolescente, él va a ver que sus hijos se le van a ir. Así lo han dicho de mí, en vez de que oren por mí y digan, al menos este se esfuerza,
al menos le llora, al menos se esfuerza por educar a los hijos, al menos juega con ellos, al menos los corrige, al menos está, que orar por él, de los pocos que ya pueda ver. Pero no es así, queridos, no es así. Pero te digo algo, si mis hijos llegan a fallar, eso no borra ni anula la palabra de Dios. Y si Dios dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿por qué decenas y decenas de familias, cristianos que se han dicho cristianos, que han tenido el evangelio puro y han crecido sus hijos y se han ido al mundo y son rebeldes? Algunos son humildes y dicen, fallé. Y qué bonito, yo los he animado a varios de ellos. Fallé, no fui radical, le di prioridad a otras cosas. Pero los otros engañados religiosos, ¿sabes qué dicen? ¿Sabes qué dicen? Citan la escritura y dicen, no morirá el padre por el hijo. Si el padre engendrare hijo, ladrón, violador, etcétera, el padre no es culpable. ¿Han leído ese texto en donde dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera? Dice así la escritura. Así se lo agarran, así apañan, y así se justifican, y así opacan, y así dicen, ocultan su pecado. O como aquellos que dicen ahora, cuídate de estas ideas, que se dicen cristianos y que dicen, nuestros hijos tienen que crecer, ir a ver cómo está el mundo, a explorar el mundo, pervertirse, y luego Dios los toca y los va a traer para acá. ¿Quién no te dice eso la escritura? ¿Dónde dice, sí, queridos, yo sé que todos nuestros hijos van a pecar, mis hijos han pecado, y tus hijos van a pecar, quieras o no? Sí, van a pecar, pero eso no es una ideología bíblica. Ni se puede nadie amparar bajo esos ideales y decir, es que no hay ningún problema. Dios hará su obra en mis hijos. Él los traerá. Yo ahorita voy a estar aquí haciendo la obra. ¿Cuántos padres? Uno de los temas que voy a hablar se llama la batalla perdida por muchos padres. Queridos, vuelvo a decirlo. Perdónenme si mis hijos fallan, pero te invito a conocerlos. Te invito a conocerlos. Tienen faltas, tienen fallas, pero en la mañana con lágrimas y con agradecimiento le dije a Dios, gracias por ellos. Y te voy a decir algo, hasta ahorita he aplicado la palabra de Dios y de estos años, estos 14 años, he navegado contra la corriente. Y con pena lo digo porque hasta gente de mi propia familia que yo les decía, educa a tus hijos, solamente recriminando la forma en que yo lo hacía. Pero lo único, ¿sabes qué es mi amparo? Te lo digo hoy ante la presencia de Dios. ¿Por qué me atrevo a decir estas cosas? Porque mi amparo es la palabra de Dios. Ese es mi amparo. Por todos lados Dios me dice que Él va a guiar a mis hijos. Por todos lados Dios me dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, Él no se va a apartar. Por todos lados está aquello que me alienta y que me da esperanza para seguir adelante en esta tarea que yo la considero muy complicada, que es la de educar a los hijos, que no es cosa fácil. No es cosa fácil, queridos, pero esa es la realidad que vivimos el día de hoy. Si un cambio se tiene que hacer, lo tienen que hacer los padres y no los niños. Lo tienen que hacer el esposo y la esposa. Y dime si no hay necesidad, queridos. ¿Por qué vamos a navegar o hacer como la veleta que se mueve para donde se le antoja el viento de alguna manera? Válganme la expresión. ¿Por qué? Teniendo el consejo de Dios. Díganme si no es interesante hablar de esto. Es interesantísimo. Es urgente además. Es urgente. Les pido que tomemos un pequeño tiempo para reflexionar y meditar. Padre, nosotros hemos creado nuestra propia sociedad y es difícil, Señor. Es difícil porque se navega contra todo tipo de ideologías, pensamientos psicológicos. El familiar, el abuelo, quien no tiene hijos mal educados, es un desadaptado social, es un fenómeno, es algo que no puede ser. Padre, te pido, mi Dios, y te lo dije en otro momento, ayuda a la gente a hacer conciencia de esto. Y ojalá retomemos aquellos principios tuyos al hablar, Señor, de aquellos padres sentimentales en la Escritura, como Samuel, o aquel padre parcial que corrige, como Elí, que sí corrige, pero no como tiene que ser.
o aquel David consentidor, o aquellos tantos padres que se han abalanzado sobre sus hijos con vara, perdiendo de vista que la educación no es una vara y que la realidad es que tú eres un Dios que nos pides que debemos vara, pero también amemos. Ayúdanos, por favor, a hacer esa sociedad con una mentalidad diferente, Dios. Y si es malo pedir esto, Dios, aún te lo pido. Si no cambia la gente, por lo menos todos los que escuchen y están escuchando estos audios, sean padres diferentes, que no se amolden a nuestra sociedad, sino que por lo menos tengan esto en su corazón. Padre, gracias. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén.